Buenas noches, compañeras, compañeros. Les agradecemos su asistencia a esta conferencia, la respuesta iraní a la agresión de Estados Unidos e Israel y sus implicaciones. Esta conferencia está organizada por la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia y el Movimiento Socialista del Poder Popular, MCP, miembro de la Cuarta Internacional. Tendremos el gusto de escuchar al camarada Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México, experto en temas del Medio Oriente, quien nos ayudará a entender lo que está pasando en este conflicto. Quienes hemos tenido el gusto de escuchar en conferencias anteriores a Gilberto, sabemos de la gran habilidad que tiene para explicar de manera sencilla y amena temas muy complejos, lo cual en este momento es una tarea por demás necesaria, ya que los medios de información occidentales, que son a los que la mayoría tenemos acceso, nos están presentando una narrativa salpicada de verdades a medias y de mentiras descaradas. Y si nos quedamos con esta narrativa, corremos el riesgo de odiar a la víctima y terminar apoyando al agresor. Les recordamos, compañeros, también que siempre tras la charla hay una sesión de preguntas y respuestas para que vayan preparando sus respuestas para el compañero Gilberto. Bueno, sin más, le agradecemos mucho al camarada Gilberto que esté aquí con nosotros y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias al MSP, a la CONUR por organizar este evento. Ya casi te cierro mi sesión. Eh, bueno, como creo que todas y todos saben, ahorita hay una tregua en la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán. este, una tregua que se negoció hace unos pocos días, ¿qué será? Menos de 98 horas, menos de 96 horas. Y es una guerra que estuvo, digamos, hubo amenazas muy fuertes. El presidente Donald Trump, justo antes de aceptar que hubiera una tregua y de que Irán aceptara que hubiera una tregua, amenazó lanzó una amenaza terrible, diciendo, esta noche puede desaparecer una civilización entera. Este, no quiero que suceda, pero podría suceder. Y indirectamente estaba dando a entender que podía lanzar un ataque nuclear en contra de Irán, un ataque nuclear con el que exterminaría prácticamente a a todos los pueblos de Irán y que no le importaba, ¿no? Que lo único que le importaba es que los iraníes abrieran el estrecho de Hormuz. Y es muy extraño porque se trata de una guerra que duró, bueno, que ha durado, digamos, porque todavía no sabemos si ya terminó o solo es una tregua, o sea, una pausa en los combates, pero que la parte que lleva desde el 28 de febrero que inició esta guerra, una guerra sin duda muy cruenta, muy sanguinaria, muy mortífera, muy destructiva, y, pero casualmente él dijo, va a morir una civilización entera si no se abre el estrecho de Hormuz. Pero curiosamente, el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que el presidente Trump iniciara esta guerra, que la iniciara, bueno, también de manera trapacera, porque pues no había
no había ninguna, digamos, no había ninguna advertencia de que fuera a lanzar una guerra. Al contrario, estaba en negociaciones, en medio de negociaciones con Irán cuando lanzó esta guerra y el estrecho de Hormuz estaba abierto. Entonces lanza una guerra que dura pues más de un mes, más de 30 días, 30 y tantos días, para obtener qué. En realidad no se sabe, porque el presidente Trump dijo que buscaba que Irán dejara de enriquecer uranio, que no fuera nunca a tener un arma nuclear. Irán dijo que no quería tener siempre ha dicho que no quería tener armas nucleares. También dijo que quería un cambio de régimen, pues no hubo un cambio de régimen. También dijo que quería apoyar al pueblo iraní para que se levantara y tumbara al gobierno, pero pues el pueblo iraní eh, antes, sin guerra, pues sí se estaba levantando, pero con guerra no se está levantando. Al contrario, el pueblo iraní es el que menos está en condiciones de levantarse en contra del gobierno iraní, porque cuando hay una guerra, pues todo el pueblo se une para rechazar al invasor, repeler al agresor de la patria. También dijo que se iba a desmoronar el país, no se desmoronó. Dijo que él iba, al descabezar al país, iba a tomar control del país, iba a obligar a los líderes nuevos a someterse, tal como dice, había sometido a Venezuela después de secuestrar al presidente Maduro y a la diputada Cilia Flores. Tampoco ocurrió. Lo único que ocurrió es que los iraníes primeramente evitaron que fluyera el tráfico comercial por el Golfo de Hormuz y lograron demostrar que tenían medios para mantenerse y medios para sostenerse en una guerra totalmente desigual, asimétrica, como le dicen técnicamente, una guerra completamente desigual y ellos lograron mantener asediados a los estadounidenses, a los israelíes y a sus aliados en la región. Y bueno, eh, a los pocos minutos o a 70, 80 minutos de que se cumpliera la hora fatídica en la que el presidente Trump había amenazado con acabar por completo con la civilización iraní, se anuncia que había un acuerdo de tregua con un cese al fuego inmediato, apertura del Golfo de Hormuz y un cese al fuego inmediato que incluiría a Líbano. Sin embargo, al poquísimo tiempo de anunciado esto, Israel empezó a atacar brutalmente a Líbano como no lo había hecho nunca, un ataque feroz, matando a 250, probablemente bastante más personas, en su grandísima mayoría civiles. Al segundo día mató a más de 300 y no sé todavía la cifra de hoy, pero ha sido un ataque feroz por todos los extremos del Líbano. Y, eh, y el presidente Trump desconoció que hubiera un acuerdo. En el acuerdo de tregua estuviera incluido Líbano, cuando queda clarísimo que sí estaba incluido. Lo que han hecho los iraníes desde entonces es que han seguido controlando estrechamente, valga la redundancia, el estrecho de Hormuz,
lo han estado controlando y salen muy pocas mercancías del Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz. Y en esas circunstancias, dado que Israel está atacando al Líbano y no se respetó esa parte del acuerdo, Irán no está respetando la parte del acuerdo de que pudiera transitar el petróleo y todo lo demás por el Estrecho de Hormuz. Ya veremos qué pasa con las negociaciones. Podemos volver a este tema al final de la plática. Aquí lo que me interesa explicar es por qué esta guerra. ¿Por qué esta guerra? Porque si se fijan en los argumentos de Trump para atacar a Irán, los que enumeré anteriormente, son argumentos o falaces o argumentos contradictorios entre sí. Y, eh, y luego, bueno, objetivos, todos esos argumentos pues son objetivos que no se cumplieron, no se cumplieron y aceptó Donald Trump una tregua. Los iraníes seguramente tuvieron presiones muy grandes para que aceptaran la tregua, porque ellos no querían aceptar la tregua, querían poner en ridículo al presidente Trump con sus amenazas de destruir a toda una civilización si no abrían el estrecho de Hormuz, pero aparentemente las presiones fueron enormes. Entonces, me interesa reflexionar con ustedes acerca de las causas profundas de la guerra. ¿Por qué realmente, por qué de fondo la administración Trump se lanzó a la guerra? Hay varios, y también quisiera hablar un poco de por qué resistió como resistió Irán, por qué tuvo esa capacidad de resistencia, cuál fue su estrategia para resistir. Entonces son los dos objetivos de mi charla de hoy. ¿Por qué Estados Unidos, en alianza con Israel, lanzó esta guerra? Hay muchas hipótesis. No, yo no descarto ninguna de ellas, pero no tengo pruebas de varias de ellas. De algunas sí tengo pruebas, o tenemos todos pruebas, porque son obvias, y otras se desgajan o son cosas que me parecen a mí evidentes de la historia de Estados Unidos y de su relación con Irán. Entonces voy a entrar un poquito en eso para tratar de aclarar el panorama de por qué la guerra y luego ya pasaremos a ver cómo le hizo y por qué se defendió Irán como se defendió y por qué llegamos a donde estamos ahora. Bueno, una de las hipótesis es que Trump está loco, que Trump está loco y que lo que quiere es, pues sí, hacer guerras, toma decisiones de manera loca, se contradice, un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, luego niega lo que dijo, etcétera. No dudo que tenga un grado de locura relativamente alto, pero yo no creo que eso sea la única explicación. En todo caso, me parecen más lógicas otras explicaciones, aunque esta pueda tener un papel importante en los acontecimientos. Otra hipótesis que se ha lanzado es de que Israel tiene fotografías comprometedoras y documentos comprometedores de él que le habría dado el señor Epstein, el famoso pederasta criminal que todos hemos oído hablar de él, ya sabemos de quién.
Jeffrey Epstein, que él habría dado a Israel documentación y pruebas acerca de la culpabilidad de Trump. Tampoco lo dudo, es posible, pero hay otras cosas que yo creo, de nuevo, que son más importantes. Y voy a ir pasando de las que me parecen menos importantes a las que me parecen más importantes. La tercera hipótesis, que esta es confesa, esta es totalmente confesa, lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que seguramente han oído hablar de él y lo han de haber visto en las pantallas. Él declaró a los poquísimos días de iniciada la guerra, él dijo abiertamente que Estados había iniciado la guerra porque sabían que Israel iba a lanzar un ataque masivo contra Irán y que Irán iba a responder también contra Estados Unidos. Entonces antes de que respondiera Irán en contra de Estados Unidos, pues mejor ellos también ya se lanzaban junto con Israel a atacar a Estados Unidos. Una lógica muy retorcida, ¿verdad? Pero que, o sea, más bien lo que debieron haber de hecho es decirle a Israel, señor Netanyahu, pues no haga esta estupidez, ¿verdad? ¿Para qué se lanza en una guerra? Nosotros no le vamos a dar ni un clavo para su guerra. Pero no, decidieron irse con ellos. Pero yo creo que esto no explica todo, ya sea por una lógica propia de Trump o más bien yo creo que lo que hizo el señor Netanyahu, este, que como sabemos es belicista, es un guerrerista, él es amante de destruir pueblos y enteros e infraestructura, este, pero que tiene intereses, que tiene su propia racionalidad más allá de la locura o lo que queramos achacarle o de sus intereses personales, de seguir en el poder. Él tiene toda una racionalidad, una lógica que ha expuesto para lanzar esta guerra. Pero yo no dudo de que él, más bien hay muchos indicios, hay reportes periodísticos con fuentes fuentes que saben, gente que sabe cómo ocurrieron las cosas. El New York Times entrevistó a algunos en secreto, a otros en público, a decenas de funcionarios, altos funcionarios en la Casa Blanca que conocen una serie de hechos y que ellos con toda esa información que recabaron reconstruyeron los hechos y llegaron a la conclusión de que sí fue Netanyahu el que convenció a Trump de irse a esta guerra. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo convenció Netanyahu a Trump? Claro, ya dije una hipótesis que me parece que no es la más eficiente, la más eficaz o la más razonable, que es la de los archivos Epstein. Yo lo que creo es más bien que el señor Netanyahu convenció a Trump, porque es muy adulador con Trump el señor Netanyahu, pero no solo por la adulación, sino con argumentos, convenció a Trump de que, número uno, Irán nunca había estado tan débil en su historia, al menos desde la guerra que tuvo con Irak entre 1980 y 1988, en la que también Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein en contra de Irán y de la que Irán también peleó una guerra desigual y salió adelante. Eh, entonces, nunca había estado tan débil Irán, le dijo Netanyahu a Trump. Acuérdate de que
seguro no lo dijo en estas palabras, pero yo le voy a poner palabras en su boca, desde que iniciamos el genocidio en Gaza, o más bien desde que inició Israel el genocidio en Gaza, ya tenía planes de transformar por completo el Medio Oriente, tenía planes de acabar con la guerrilla libanesa que resiste a las invasiones de Israel, ya tenía planes no solo de hacer el genocidio en Gaza, expulsar a los palestinos de Gaza, también atormentar a los palestinos de Cisjordania y probablemente en un futuro expulsarlos, quizá mediante un nuevo genocidio, pero tenía sobre todo la intención de acabar con Hezbollah, esta guerrilla libanesa de la que les hablaba. También tenía la intención de acabar con otros grupos aliados de Irán en la región, ya sea en Irak o en Yemen, y tenía la intención de acabar con el gobierno, el Estado de Irán. Entonces, y todo eso con un argumento de que Irán estaba produciendo, preparándose para producir armas nucleares. Y bueno, es verdad que Irán tiene un proyecto, un programa de energía nuclear y de utilizaciones civiles de la energía nuclear, aplicaciones médicas, etcétera, varias aplicaciones científicas, pero Irán siempre ha declarado que no quiere armas nucleares. De hecho, tan no las quiere que Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, o sea, se comprometió mediante la firma de este tratado a no producir armas nucleares. Además de que el jefe, líder máximo de la República Islámica de Irán, el anterior, el que mataron los estadounidenses el 28 y los israelíes el 28 de febrero pasado, había declarado desde hace décadas que Irán, que las armas de destrucción masiva y las armas nucleares incluidas van en contra de Dios, de la voluntad de Dios, que no hay que usarlas, no hay que producirlas. Y no solo eso, sino que Irán está bajo vigilancia permanente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que revisa a que los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear que tienen proyectos de energía nuclear no vayan a producir armas nucleares. Este, Israel, perdón, Netanyahu mismo desde hace 30 años aproximadamente ha estado, como probablemente saben, con el cuento de que Irán está produciendo armas nucleares, que está enriqueciendo uranio para tener uranio suficientemente enriquecido, altamente enriquecido al 92%, y colocarlo en ojivas nucleares y esas ojivas colocarlas en misiles que pudieran transportar esas ojivas nucleares a distancia. Ese es el cuento que ha echado el señor Netanyahu desde hace 30 años. Y desde hace 30 años, los gobiernos de Estados Unidos le han dicho, pues tal vez tenga razón. Todos los expertos dicen que no es cierto lo que tú dices, pero digamos que tienes razón. Pero no nos vamos a meter a una guerra con Irán por ese asunto, porque una guerra con Irán puede ser muy peligrosa, puede cerrar el estrecho de Hormuz. Desde hace 30 años, decían los presidentes estadounidenses, eso, de que Irán podía cerrar el estrecho de Hormuz. Y además tiene medios,
Irán para defenderse y va a ser una guerra muy costosa, no nos conviene, no lo vamos a hacer. El señor Netanyahu, de hecho, en la época de Obama, incrementó tanto la presión sobre el gobierno de Estados Unidos que Obama dijo, a ver, vamos a ver cómo le hacemos para garantizar que Irán no produzca armas nucleares. Entonces se pusieron de acuerdo varios líderes de varios países, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo para negociar con Irán un acuerdo, eh, un acuerdo global para evitar que Irán produjera armas nucleares. Y en ese acuerdo, Irán se comprometió a no enriquecer uranio más allá del 3.5%. Pasar del 3.5% al 92% requerido para fabricar armas nucleares, pues hay un trecho muy grande. Entonces, eh, firmaron ese acuerdo con Obama y otros líderes internacionales, retiraron el uranio que estaba enriquecido arriba del 3,5%, solo dejaron ese porcentaje. Estados Unidos le permitió a Irán utilizar el propio dinero de Irán que estaba congelado por Estados Unidos, que Estados Unidos no permitía que Irán usara su propio dinero en dólares o en otras monedas que tenía en los bancos mundiales y, y le permitió a Irán utilizar parte de sus propios recursos económicos. Y esto fue en 2015. Sin embargo, al año siguiente, los demócratas en la Casa Blanca perdieron las elecciones, las ganó Trump, subió a la presidencia en 2017 y a los pocos meses anuncia Trump que se retira Estados Unidos del acuerdo con Irán, que ya no le van a permitir a Irán recibir un solo centavo de sus propios recursos, que se los van a bloquear. Y no solo eso, van a aumentar las sanciones económicas, el bloqueo económico sobre Irán. Irán, la respuesta de Irán fue paulatina poco a poco, pero con el tiempo dijo, bueno, si se sale Estados Unidos del acuerdo, si no se está cumpliendo el acuerdo de que nosotros podamos usar nuestros propios recursos de la venta de nuestro petróleo, de lo que sea, pues entonces, ¿por qué nos vamos a limitar a enriquecer uranio al 3,5%? Vamos a aumentarle. Y llegaron a enriquecer uranio hasta el 60%, todavía por debajo del 92% requerido para fabricar armas nucleares, pero muy elevado el porcentaje. Y esto es interesante porque habla de una capacidad técnica muy sofisticada. No es fácil producir, enriquecer uranio al 60%. Se requieren este, centrífugas de muy alta calidad, de muy alta velocidad, muchas para poder enriquecer el uranio. Sin embargo, los iraníes a lo largo de la historia, pues sí, a lo largo de la historia, han aprendido varias lecciones. Han aprendido varias lecciones de cómo Estados Unidos se comporta con el mundo y con el Medio Oriente en particular. Aprendieron la lección de la guerra desigual, la guerra asimétrica, que tuvieron entre el 1980 y 1988 y dijeron, a ver, nosotros no podemos luchar contra Estados Unidos
en su nivel. Eso es imposible, nunca lo vamos a lograr. ¿Para qué queremos aviones de combate si nuestros aviones de combate, por buenos que sean, nunca le van a llegar ni a las rodillas a los aviones de combate estadounidenses? Entonces, no le gastemos, no le perdamos dinero a fabricar buenos aviones de combate. Vamos a buscar otros medios de defensa para contrarrestar, para hacer una guerra desigual, pero que pueda hacerle frente a Estados Unidos. Entonces, una guerra desigual implica, y tiene varias implicaciones. Una guerra desigual tiene que hacerse en una guerra donde les duela a los de enfrente. Tienen comprados a todos los gobiernos, a todas las monarquías petroleras del Golfo, Emiratos, a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, a Qatar, a todos esos y a Kuwait, los tienen comprados, los tienen de su lado y totalmente de su lado. No solo eso, en cada uno de esos países tienen bases militares. Entonces tenemos que desarrollar armas que nos permitan pegarle a esas bases militares que están aquí a unos cuantos kilómetros de nuestras costas. ¿Qué más necesitamos hacer? Bueno, cerrar el estrecho de Hormuz. Si cerramos el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo del mundo deja de fluir. El 20% del gas natural del mundo deja de fluir. El 40% del helio del mundo deja de fluir. El 40% de los fertilizantes del mundo dejan de fluir. Y así, pues sí, esa es la clave, cerrarlo. ¿Y cómo vamos a cerrarlo? Pues con lo mismo, armas desiguales para una guerra desigual, pero que no puedan parar, que tengamos minas, que tengamos barcos rápidos, lanchas rápidas, artilladas, que tengamos misiles de corta distancia, que podamos cerrarlo. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver qué pasó en 2003. Bueno, estuvo la guerra de 1991 en la que Estados Unidos invadió Irak. ¿Se acuerdan seguramente o están enterados? Estados Unidos invadió, atacó Irak, sacó a Irak de Kuwait y derrotó al ejército iraquí. Pero en 2003 hubo otra guerra en la que Estados Unidos invadió Irak. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? ¿Cómo le hizo Estados Unidos para invadir a Irak? Lo primero que logró Estados Unidos fue convencer a los generales del ejército iraquí de que doblaran las manos, de que no apoyaran a Saddam y que se rindieran. Y eso hicieron los generales iraquíes. Y Saddam Hussein se escondió en una cueva, después lo encontraron unos meses después, lo mataron, lo colgaron, no me acuerdo cómo lo ejecutaron, y los iraníes dijeron, a ver, esta lección es muy importante, ¿cómo le vamos a hacer para que no nos pase eso mismo? Pues vamos a crear, dentro de nuestro ejército, vamos a crear muchos comandos regionales. Vamos a dividir el territorio de Irán en 31 regiones y cada región su propio comando militar. En caso de crisis, nos van a decapitar, nos van a matar a los líderes, que haya líderes que reemplacen a los
a los de primera línea de mando, y si matan a la segunda línea, que haya otro relevo y otro relevo. Pero además que el país esté dividido en 31 demarcaciones, de manera que si hay en una demarcación los generales se rinden o los generales del comando central se rinden o son ejecutados, no puedan parar a las 31 demarcaciones, que puedan seguir luchando y resistiendo. ¿Y cómo y así fueron aprendiendo lecciones? Pero además empezaron a aprender lecciones también de tecnología de drones, y hacer misiles de largo alcance. No solo, o sea, es relativamente fácil fabricar un misil que viaje 100 kilómetros, o 200 o 300, pero hacer un misil que viaje 1000 kilómetros es un desafío mucho mayor, o un misil que viaje 2000 kilómetros. Pero además hay misiles que viajan a velocidades altas, pero no tan altas. A ver, necesitamos producir misiles que viajen a la velocidad del sonido. Es más, necesitamos misiles que viajen a 10 o 15 veces la velocidad del sonido. Y produjeron ese tipo de misiles. Un misil que viaja por debajo de la velocidad del sonido, o incluso a una vez la velocidad del sonido, es relativamente fácil de detener. Pero un misil que viaja a 10, 15 veces la velocidad del sonido, pues es muy difícil de detener, es casi imposible de detener. Entonces, lograron desarrollar esas tecnologías, quizá en asociación con China, con Rusia, con otros aliados, pero lograron desarrollar esa tecnología. Y además desarrollaron drones artillados o drones bomba, que son drones que les llaman drones suicidas, porque van y ya no es para que regresen, nada más van y se estrellan contra un objetivo, estallan y ahí quedó. Pero son drones muy baratos, entre comillas, para mí no, ¿verdad? Pero, y supongo que para nadie aquí en esta reunión, pero para un gobierno, pues sí puede ser muy barato un dron de $20,000, un dron de $30,000. Y luego empezaron a desarrollar otros drones más sofisticados, que les costaban más, pero todavía bastante económicos, de $100,000. Un dron, porque Estados Unidos también ha estado produciendo tecnología militar muy sofisticada. Tienen un avión que es el F-35, es el avión más moderno que tienen en funcionamiento y que le llaman un avión furtivo. Es un avión que viaja muy rápido, que es muy maniobrable, muy maniobrable, pero que no lo detectan los radares normales. Entonces, lo que hicieron los iraníes, quizá con colaboración china, no sabemos, o independientemente, eso no se sabe, pero desarrollaron drones que están en el aire dando vueltas despacito, y cuando captan una señal, ¿cómo se llama? No de radar, porque eso, pues no, es invisible ese avión a los radares, pero cuando detectan el calor de la propulsión a chorro del avión, se van detrás de él, se van detrás del calor. Este, y eso, pues emite una cantidad de calor ese avión porque va muy rápido. Y con esos sí les pueden pegar a esos aviones. Y de hecho en esta guerra les pegaron. Este, y así mucha tecnología de ese tipo. Lo otro que desarrollaron los iraníes fue una serie de alianzas con organizaciones armadas
en diferentes partes del Medio Oriente. En Líbano, desde los años 80, se había formado Hezbollah. ¿Y por qué se formó Hezbollah? Porque Israel invadió el Líbano y Hezbollah se formó como una organización de resistencia a los invasores extranjeros. Y lo que hizo Irán, como tenían la misma ideología de Irán, se acercaron muy rápido a Irán e Irán les empezó a apoyar económicamente para que se armaran y a darles también cohetería, drones, etcétera. Y Hezbollah lo que ha hecho pues es que se ha convertido en una organización de resistencia a Israel y que cada que Israel, bueno, de hecho, Israel tuvo invadido el Líbano de 1982 al año 2000. En el año 2000 Israel se salió del Líbano porque no podía con Hezbollah. Le estaba ocasionando muertes, les estaba ocasionando pérdida de equipo militar y un gasto exorbitante. En 2006, Israel volvió a invadir a Líbano. En esa época invadió a Líbano porque tenía un acuerdo con Estados Unidos. Es la época de Bush, poquito después de la invasión de Irak, ¿se acuerdan probablemente? Invadió Líbano para tratar de deshacerse de Hezbollah, porque pensaban que deshaciéndose de Hezbollah ya podían invadir Irán. Entonces invadieron Líbano, hicieron destrozos descomunales como solo ellos saben hacer, mataron a muchísima gente, sobre todo civiles, pero tampoco pudieron con Hezbollah en 2006 y se tuvieron que retirar. Entonces, la estrategia defensiva de Irán tiene todos estos componentes. Es una guerra que es una guerra desigual, una guerra que busca decapitar a los líderes del gobierno del Estado, del ejército, de las Fuerzas Armadas, que tiene capacidad para hacerlo, el enemigo, pero ellos se dan los medios para resistir a pesar de ello. Pero aquí volvamos tantito a la historia, a esa guerra de 2003. Y esta es la otra hipótesis, es la hipótesis que a mí me parece más importante y que creo que es la hipótesis que, digamos, el argumento que utilizó Netanyahu para convencer a Trump de iniciar esta guerra. Con su locura, con las presiones de las fotos de Epstein, con lo que quieran. Pero lo que sedujo a Trump, yo creo, es lograr lo que Estados Unidos no logró, pero quería lograr con la invasión de Irak. ¿Qué quería lograr Estados Unidos en 2003 con la invasión de Irak? En el gobierno de Estados Unidos estaban metidos, estaban en realidad gobernando alrededor del presidente Bush, estaban un señor que se llamaba el vicepresidente entonces, que era Dick Cheney, y otros personajes como Paul Wolfowitz, y otros más, cuyos nombres ahora no recuerdo, eh, y no importan mucho, pero digamos, este círculo de asesores del presidente Bush desde 2001 por lo menos, de hecho desde antes, porque hay documentos de antes que ya hablan de la estrategia que ellos tenían. Y la estrategia que ellos tenían era controlar 3 lugares del mundo. Y con controlar esos 3 lugares del mundo, ellos iban a garantizar, decían, que Estados Unidos siguiera siendo la potencia dominante del mundo por todo el siglo XXI. Y lo que tenían que controlar era la región
entre Europa Occidental y Europa Oriental, o sea, la frontera con Rusia y los aliados de aquella época de Rusia. Entonces empezaron a expandir la OTAN hacia Oriente, hacia la frontera con Rusia, empezaron a poner un sistema de misiles a todo lo largo de esa frontera con los países aliados de Rusia, después de meterlos a la OTAN, una especie de cortina de misiles, que era una amenaza abierta a Rusia. Les decían, controlar este lugar, controlar el mar del sur de China, entonces controlar el estrecho de Malaca, que es otro estrecho por el que pasa muchísima mercancía todos los días y del que depende China tremendamente, controlar el mar del sur de China con Corea, con Japón, etcétera, toda esa zona. Entonces decían, si controlamos estos dos lugares y además controlamos el Medio Oriente, que es de donde sale el grueso del petróleo que utiliza China, controlando esos tres puntos, controlamos el mundo. Y así lo decían, o sea, casi no exagero, es realmente, y hay muchos estudios al respecto que pueden encontrar en internet, y ellos lo dijeron de una manera bastante clara, un poquito menos de lo que le estoy diciendo ahorita, pero eso es lo que significaba. Yo leí los documentos en la época, eran públicos, los tenían ellos en una página de internet que se llamaba Proyecto por un Nuevo Siglo Americano. Entonces lo que hicieron es, después de la caída de las Torres Gemelas, invadieron Afganistán, que no tenía un gran valor estratégico, pero sí político, y después invadieron Irak. Y la idea era que cayeran Siria de un lado y cayera Irán del otro lado, pero no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que los iraníes aprendieron las lecciones. Pero no ocurrió ese derrumbe de estos dos gobiernos. Y lo que sí ocurrió además es que se formó una guerrilla dentro de Irak, fuerte, no una, un montón de guerrillas dentro de Irak, no todas nacionalistas, algunas realmente pues muy crueles como ISIS, lo que después se llamó ISIS, no se llamaba ISIS en esa época, pero se formó un año después de la creación de la invasión, perdón, de Irak por Estados Unidos, pero el proyecto era ese, pero la resistencia iraquí derrotó a Estados Unidos y evitó que Estados Unidos lograra su proyecto de controlar por completo el Medio Oriente, y que Estados Unidos consideraba que era súper importante porque decían, si controlamos el Medio Oriente por completo, que ya controlaban una buena parte, pero no todo, y al invadir, decían, invadimos Irak, nos hacemos del gobierno de Irak, luego Siria e Irán, y ya todo el Medio Oriente va a estar en el bolsillo. Y al tener todo el Medio Oriente en el bolsillo, controlamos el grifo del petróleo. ¿Qué tanto petróleo sale de la región? O sea, lo que está haciendo ahora Irán lo querían hacer ellos. Ese control sobre el estrecho de Hormuz que tenía Irán es lo que quería Estados Unidos tener en la época de Bush, para con eso poder chantajear y poder controlar a China, incluso a sus aliados, a Japón, a Corea del Sur, a Europa, etc. Pero no se les hizo, no les funcionó. Yo lo que sospecho es que entre los argumentos de Netanyahu estaba porque este es pues el premio mayor. A ver, tumbamos a Irán. Es el último obstáculo que tenemos para controlar todo el Medio Oriente y realizar aquel viejo sueño
de los neoconservadores de Bush, Cheney, Wolfowitz y toda esa bola. Y que aunque tú no comulgues con ellos, no me vas a decir que no es atractivo. Irán ahorita, ya descabezamos porque ellos, después de iniciado el genocidio en Gaza contra los palestinos, ellos atacaron a Hezbollah y le pegaron muy duro a Hezbollah. Y desde entonces ellos han estado machacando al Líbano, bombardeando todos los días, bombardeaban Líbano, todos los días, todos los días, todos los días. Y tenían ocupados varios pueblos libaneses de la frontera. Entonces decían, ya tenemos a Líbano, lo tenemos bajo control. Hezbollah no levanta cabeza. Hezbollah no puede ni resistir ni responder siquiera a los ataques que les hacemos todos los días. Además, en 2024, acuérdate, matamos a su líder principal, a sus comandantes principales. Está hecho polvo Hezbollah. Y en junio del año pasado, como recordarán, Israel, mientras había negociaciones entre Estados Unidos e Irán para lo de la energía nuclear y las supuestas armas nucleares, mientras avanzaban esas negociaciones, en junio del 2025, Israel atacó a Irán con el acuerdo de Donald Trump, mientras Trump los engañaba de que estaban en negociaciones. Y eran falsas las negociaciones, eran un engaño, una simulación, mientras se preparaba Israel para bombardear Irán. Entonces, bombardearon Irán en junio, seguramente se acuerdan, pero Irán empezó a responder y a lanzar cohetes a Israel. E Israel detenía muchos de los cohetes. E Irán decía, está bien, no importa, estamos deshaciéndonos de lo que tenemos de almacenamiento de cohetes viejos, anticuados, los estamos sacando porque nos estorban en las bodegas. Entonces lanzaron todo un montón, una gran parte de los cohetes antiguos que tenían de su arsenal de misiles, que sí Israel detenía el 92% de los misiles que lanzaba Irán, pero muchos sí pegaban, sí daban en el blanco, muchos penetraban. Israel estaba en una situación de psicosis y después de menos de 2 semanas, a los 10, 11 días, los israelíes le dijeron a Estados Unidos, ayúdanos porque no, pues ya no podemos. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, Trump, fue enviar bombarderos a bombardear las plantas nucleares más importantes de Irán. Y esas plantas nucleares, al bombardearlas, dijo Trump, ya acabamos por completo con eh, con el material nuclear de alta calidad que tenía Irán. Ya están en la edad ya están sin posibilidades de fabricar armas nucleares en mucho tiempo. Y bueno, ahí supuestamente se acabó la historia y Irán dijo, bueno, nosotros ya nos lanzaste esos misiles, ahora nos toca a nosotros lanzarte otros tantos y te los vamos a lanzar. Gilberto, perdón que te interrumpa, está súper interesante. 5 minutitos para que Bueno, cierres. 7. Ok, perfecto. Entonces lanzan los cohetes y se acaba la guerra. Ahora
había una nueva serie de negociaciones. Era otro engaño las negociaciones que había en el mes de febrero. Y a finales de febrero vuelve a atacar Estados Unidos, pero atacan Estados Unidos e Israel juntos. Y bueno, lo demás ya lo expliqué más o menos, ya saben. Sin embargo, lo que quiero aclarar aquí, dejar muy claro, es que era verdad lo que decían los iraníes. Habían lanzado primero sus cohetes más anticuados, habían tratado de lograr una paz por vía pacífica, por vía, digamos, lo menos bélica posible, y en esta ocasión dijeron, ahora sí, vamos con todo y no vamos a detener la guerra antes de que le cueste carísima la guerra al señor Trump y al señor Netanyahu. Tiene que costarles tan caro esta guerra de manera que no les quede apetito de volvernos a agredir. Y bueno, el resultado es que ahora están en negociaciones nuevamente. No sabemos, evidentemente, si son negociaciones nuevamente, negociaciones engañosas para relanzar la guerra dentro de 2 semanas. Podría ser, no lo podemos descartar, pero Estados Unidos se dio cuenta que gastó todos sus cohetes interceptores, o sea, los cohetes defensivos le quedan relativamente muy pocos. Hizo un gasto militar enorme, tuvo bajas humanas bastante grandes, nada más que no las han revelado de manera pública, más que 13 o 15, no sé cuántos, pero en realidad son muchos más, muchísimos heridos y un costo enorme para la economía capitalista mundial. Y esa es la situación ante la que estamos. Hay muchas implicaciones de esta guerra. No sabemos en qué va a derivar. Por ahora, Irán tiene tomado el estrecho de Hormuz, Israel está masacrando a los libaneses y en este contexto se van a dar las negociaciones, ya veremos qué pasa. Esto tiene implicaciones enormes para América Latina y para todo el mundo. Este, pero ya hablaremos de esto en las preguntas y respuestas. Y disculpen lo largo de la presentación, espero que haya quedado claro. Gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Bueno, quisiéramos poder tener más tiempo, ¿no? Para Ay, escuchar todo lo que nos estás comentando. Eh, eh, un saludo antes que nada, antes de pasar a las preguntas y respuestas para nuestros camaradas de el Movimiento Socialista del Poder Popular de Colima que se han reunido para escuchar y ver a Gilberto, ¿no? Con esta conferencia. También recordarles, compañeras, compañeros, que en el chat ya está el link del grupo de WhatsApp del Poder Popular para quienes deseen unirse. Y continuando con la conferencia de Gilberto, bueno, si me permiten comentar, súper interesante, siempre aprendemos algo nuevo con Gilberto. Una de las cosas que me pareció muy interesante y que no lo había escuchado, y muy probablemente ustedes tampoco, es esta cuestión que Gilberto nos define como la causa real, ¿no? Y principal de Trump, que es el control de esas tres regiones del mundo con las cuales Estados Unidos pues, podría controlar realmente el comercio del planeta y en general el planeta, ¿no? Esta es una causa que al menos no es conocida ni popular, ¿no? Compañeros, pasamos a las preguntas y respuestas de Gilberto. Si me permiten, para ya no tomar el micrófono más y escuchar a los compañeros, yo sí quisiera hacer una pregunta, plantear una pregunta a Gilberto que a lo mejor va a ser así un poco como tomar la bola, ¿no? De cristal y ver ahí que nos depara el futuro, pero preguntarle a Gilberto, ¿cómo crees, Gilberto?
que a partir de esta guerra y lo que mostró Irán, pueda cambiar el mundo, la región y el mundo, porque obviamente al cambiar aquí la región del Medio Oriente, seguramente pues cambiará el mundo. Y ahora sí, compañeras, compañeros, empezamos con sus preguntas. ¿Quién dijo yo? Le hacemos las preguntas a Gilberto primero, que él vaya anotando y luego nos responda, ¿no? Para que sea más ágil. Alfonso Ángeles, luego José Luis, ¿alguien más? Bueno, Bueno, entonces, buenas ¿perdón? noches. Bueno, buenas noches. Sí, adelante, Alfonso y luego José Luis, mientras a ver quién más se anota. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, compañeras, compañeros. Excelente exposición, como siempre, profesor Gilberto. Eh, es un, como le he dicho, gracias estar escuchándolo, aprendemos mucho, sobre todo de este tema tan actual, tan crítico que está viviendo el mundo. Bueno, entonces la pregunta es, ante esta escalada belicista del imperio capitalista gringo, este, al que no ha salido bien librado, es una realidad que no ha salido bien librado. Ya lo expuso usted, incluso con bajas, muchas bajas, de soldados norteamericanos. En algún momento de la historia se sabrá cuántas bajas tuvo esta intervención gringa. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán los cambios geopolíticos y económicos del mundo a raíz de este conflicto? Y México, como país petrolero, ¿cómo le va a afectar? ¿Será para bien o para mal? Esa es la pregunta, Gilberto. Gracias. Continuamos con Leslie, después Frontera Palestina y después Vero con B. Adelante, Leslie, por favor. Hola, buenas noches, Gilberto y todos y todas. Em, a mí me ha sorprendido notablemente la respuesta de Irán, en parte por todo esto que has explicado, ¿no? Su capacidad de fuego o su capacidad de guerra asimétrica. Pero otra cosa que me ha sorprendido es la capa- como una visión muy moderna en supongo que me sorprende porque los veía simplemente como ayatolas, ¿no? Su capacidad muy moderna de articular una campaña mediática muy impresionante, o sea, todas sus embajadas en todo el mundo súper articuladas. ¿Se desconectó Leslie? ¿Perdió ya el audio o soy yo? Sí, Que además de esa modernidad tienen también una gran capacidad para poder pegar, si quisieran, en la parte informática, en el manejo eh, mm, digamos, en lo que es no solo las redes sociales, sino el uso del Internet en general, ¿no? Entonces quisiera saber si tú puedes ahondar un poquito en esas otras capacidades que todavía no ha, em, en- que no ha puesto en juego, pero que podrían estar ahí. Y la otra pregunta es, como que del lado de Estados Unidos vemos mucho las divisiones internas y lo que está pasando internamente, y de Irán menos, pues porque conocemos menos, supongo. Em,
pero si podrías ampliar un poquito lo que está, si sabes, lo que está, y a propósito de un retweet que pusiste hoy, lo que está pasando adentro de Irán si hay algún tipo de división, si hay diferentes maneras de ver, de cómo afrontar la situación, etcétera. Eso nada más, gracias. Gracias, Leslie. Bueno, ya regresó José Luis, entonces, José Luis, adelante, luego Frontera Palestina y luego Vero con B. Bueno, sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Por lo pronto, sí. Sí. Bueno, sí, decía yo que hemos sido nosotros, nuestra corriente política internacional, la cuarta, muy críticos del régimen iraní porque es un gobierno teocrático, autoritario, misógino, homófobo, represor, etcétera. Esto es cierto en lo general, y lo sostenemos. Sin embargo, también tiene un carácter muy antiimperialista, porque esa capacidad de armamento se desarrolló sobre la base de que tienen claro que Estados Unidos es el enemigo a vencer porque quiere dominar sus riquezas y la región. Y tiene allí una política muy violenta en contra de los gobiernos nacionalistas de esta región. Esto fue debido a que Estados Unidos impuso al Shah de Irán como gobernante, un gobierno también entreguista, corrupto, represor, y bueno, fue derrocado por una revolución dirigida por la corriente musulmana chiita, representada por el Ayatollah Khomeini. Creo que esta es una cuestión que es muy importante destacar, porque es indudable que independientemente de las diferencias que tengamos con el régimen iraní, obviamente que apoyamos su lucha de las masas en contra del imperialismo norteamericano, y tienen toda la razón en defenderse. Y está totalmente justificado el uso de la violencia en este momento ante una agresión combinada de Estados Unidos e Israel. Y también es claro que nosotros, en ese sentido, pues ahí hay dos campos. En ese sentido, ahí no tenemos duda en que debemos de mantener una solidaridad con esta heroica resistencia. Además, es evidente que este gobierno nacionalista de Irán, pues tiene un apoyo de masas, ¿no? Fue impresionante esa reacción ante la amenaza de Estados Unidos de descender a Irán, que esa semana, pues salieron a las calles de cientos de miles de personas a ponerse como sus carreteras, ¿cómo se llama? Instalaciones eléctricas y demás. Y esto creo que es una cuestión que es muy importante. Hay una participación activa de las masas en Irán en defensa de su independencia. Creo que eso es lo importante que quería yo señalar en esta importante conferencia. Gracias. Gracias, José Luis. Continuamos con Frontera Palestina. Bueno, me parece un gran acierto esta vinculación que hace Gilberto con este proyecto por un nuevo siglo americano, así se llamó, Project for a New American Century, PENAC, en la que efectivamente estaban George Bush, el hermano de George Bush, Jeb Bush, Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Cheney, Podhoretz y toda una serie de pensadores ahí, ¿no? Francis Fukuyama, todo esto que se conoció como los neoconservadores. Efectivamente, ese documento lo que planteaba es que para asegurar el dominio durante un siglo más del imperio norteamericano, se tenían que reconfigurar varias zonas del mundo, pero lo planteaba como una apuesta. Es decir, si esto se logra, entonces vamos a poder dominar el mundo un siglo más, ¿no? Eso es lo que decía ese documento. Ahora, lo que estamos viendo es que no lo lograron. O sea, bueno, Estados Unidos perdió la guerra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo reconfigura esto la correlación de fuerzas entre los imperios? Es decir, ¿qué va a suceder? Va a venir la hegemonía como imperio o va a venir una nueva configuración del imperialismo? ¿Ah? Porque el imperialismo, pues o sea, si leemos a Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, básicamente lo está definiendo como una serie de corporaciones capitalistas transnacionales, ¿sí? Que se coaligan con los estados para disputarse las zonas
de recursos por el capital financiero. Ya después hay una discusión más fina si está por el capital financiero, por el capital industrial o hay una composición ahí. Pero finalmente está hablando de un consorcio capitalista. Entonces no confundir imperialismo con imperio, ¿no? Una cosa son los imperios, Estados Unidos, Inglaterra, en su siglo, y otra cosa es el imperialismo. Entonces, la pregunta es, ¿va a surgir un nuevo imperio hegemónico? ¿Va a haber una reconfiguración del imperialismo? Pero yo plantearé una pregunta que me parece más importante, que es, ¿esta reconfiguración del imperialismo norteamericano que se va a hacer en un momento específico en el que hay una crisis, como diría Enrique Dussel, eh, civilizatoria, qué posibilidades puede traer para que haya procesos revolucionarios o esto se convierta en un avance de la revolución mundial? Es decir, ¿existe la fuerza, no existe la fuerza? Este, Más o menos eso sería la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Vero con B. Y pues parece que sería la última en la lista. No tenemos a nadie más ya. Muy buenas noches, espero que me escuchen bien. Gracias, Gilberto, por tu excelente exposición. Gracias a los compañeros que me antecedieron por sus excelentes intervenciones y preguntas. Y bueno, ante este panorama, yo digo que Estados Unidos está preparando sus 250 años de independencia y eso es algo sorprendente. Contando que pues obviamente sabemos que este país tiene más de 700 instalaciones militares en más de 80 países, ¿no? Y que de estas 220 son bases militares permanentes con un número considerable de militantes, pero además de que también ha violado su constitución política. Pero más allá de eso, mi pregunta va en el sentido de lo que acaba de comentar Gilberto, el papel que juega China en esta invasión de Estados Unidos con eh, Irán. ¿Cuál es el papel, no? Sobre todo cuando tenemos este contexto a partir de las nuevas rutas de la seda, ¿no? Que desde el 2014 pues han ganado mercado y sobre todo quiero entrelazarlo con el tema de estos argumentos de derecho comercial, donde el derecho humanitario ya no está en cuestión, ya no es una cuestión humanitaria, sino ahora es una amenaza de las cadenas de abastecimiento, ¿no? Que podrían controlar puntos fundamentales del comercio en los océanos alrededor de China, ¿no? Entonces, esto me remonta más que nada a lo que se llamó las guerras del opio cuando Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia declararon la guerra a China. ¿Y por qué traigo a raíz esto? Por el tema de este documento de la Estrategia de Defensa Nacional, publicado el 23 de enero del 2026 por Estados Unidos, donde menciona textualmente que garantizarán el acceso militar y comercial, se vuelve a reiterar comercial, de Estados Unidos ante zonas claves, ¿no? Entonces, creo que esta situación militar tiene mucho que ver con el tema comercial. Entonces, esa es mi pregunta, Gilberto, y muchas gracias. Gracias, compañera. Y cerramos ahora sí con Enrique González, sí, porque ya no hay más. Entonces, hasta Enrique González y le damos paso a las respuestas del camarada Gilberto. Adelante, Enrique. Hola, buenas noches, saludos. Excelente presentación, muchísima información. Pero bueno, al final me gustaría decir que aunque muchas información y muchas escenas las vemos a través del celular, y esto nos da una perspectiva de que está pasando en un mundo virtual, de que si apagamos el celular, nuestra vida cotidiana no se afecta. La invitación es que aún sin el celular, el avance del imperialismo en el mundo pasa, ¿no? Pasa, está aconteciendo. Está bien explorar cuál es la fuerza y el plan, la ruta del imperialismo, también de lo que le llaman los campismos, el campo de las BRICS, qué está haciendo, qué va a hacer, pero regresar, visitar
al sujeto revolucionario que nace como la condición dialéctica de la economía capitalista, ¿no? Como su negación radical, revisitar al campo popular, al proletariado, ¿no? Al sujeto revolucionario, para ver qué está haciendo, qué va a hacer. No poner los ojos únicamente en el imperialismo y el campismo. En ese sentido, hay un gran esfuerzo que se hace a nivel mundial por tratar de levantar una bandera antiimperialista desde el campo revolucionario, y una bandera antiimperialista con una idea clara, que es unidad en la diversidad. Hoy la crisis del capitalismo va de la mano de la crisis de la herramienta revolucionaria, de los partidos revolucionarios, y esta crisis ha sido de décadas. En ese sentido, la lucha antiimperialista y la estrategia de unidad en la diversidad llama a hacer un frente antiimperialista con la gente que no haríamos un grupo político, con la gente que no saldríamos a comer o platicaríamos por horas, pero que también son oprimidos y sujetos de opresión y explotación por parte del imperialismo. Y poder constituir los pueblos, los frentes antiimperialistas, fuertes y sólidos que puedan luchar de frente al imperialismo, ¿no? En México en particular hay varios esfuerzos, ¿no? Por ahí un grupo antiimperialista y antifascista cultural. Hay un esfuerzo fuerte de otro frente antiimperialista mexicano, y otro más, un frente popular de trabajadores independiente, antiimperialista y antifascista. Pero son esfuerzos, y hay que llevar la discusión, y hay que salir a las marchas, hay que ser sujetos de cambio y llevar la discusión, que no son estos frentes separados quienes puedan hacer frente al imperialismo y luchar contra él, sino que se necesita la unidad de acción, la movilización democrática en la calle, la batalla cultural contra la hegemonía burguesa e imperialista. Y es una estrategia de batalla en varios frentes, ¿no? También el frente legal, para poder asegurar el derecho humano a la energía, no solo en el terreno nacional, sino internacional, y poder llevar ya petróleo a Cuba, con un acuerdo multinacional en América Latina para crear un fondo con recursos de las naciones y asegurar la energía en Cuba y en la región como un derecho humano, para que el imperialismo con un manotazo no se enfrente a una nación aislada, se enfrente a un conjunto de naciones con pueblos organizados. Bueno, esta es la perspectiva que también desde el MSP estamos difundiendo, luchando, debatiendo en los espacios, y la invitación es esa, ¿no? La historia se está escribiendo en este momento. La historia no solo la escribe el imperialismo o el campismo, la historia también la están escribiendo el campo popular, el proletariado, los revolucionarios, y la invitación es a asistir a esta invitación, a esta cita de la historia. Es tanto, compañeros. Saludos. Gracias, Enrique. Pues bien, damos paso a nuestro camarada Gilberto para que aclare las dudas que se le presentaron. Adelante, Gilberto. Muchas gracias a todos, a todas por las preguntas, por la paciencia. Y gracias, Silvia. Tu pregunta es muy importante. Evidentemente, todo lo que digas son conjeturas y pues ya veremos, ¿no? Pero creo que son conjeturas informadas y que pueden marcar algunas tendencias. Para empezar, hay muchos efectos. Esta guerra ha tenido efectos súper importantes. Primero, bueno, en lo inmediato, toda la pérdida material, y esto se conecta con alguna otra pregunta, pero la pérdida no solamente humana, sino de equipo de Estados Unidos, mostró una debilidad enorme del ejército estadounidense y de las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes, por supuesto, ¿no? Entonces, esto pone al desnudo, pues sí, fallas importantes en lo que ellos creían que era
un ejército imparable, casi impune, ¿no? Que podía hacer todo con impunidad. Llegaron, aterrizaron cerca de Isfahán, a 50 kilómetros de Isfahán, dos aviones, varios helicópteros, bajaron jeeps y equipo, y los estaban esperando, les destruyeron un montón de equipo los iraníes a los estadounidenses, tuvieron que enviar una flota de 150 y tantos artefactos voladores, aviones, cazabombarderos, etcétera, para poder rescatar, no al que decían que iban a rescatar, que era el artillero de un C-130J, un avión, un Hércules, que son muy antiguos, pero un Hércules moderno, de lo más sofisticado. El artillero supuestamente estaba perdido. Según esto, todo esto era una operación para salvarlo, y no, en realidad era una operación para iniciar un ejercicio general de invasión de Irán, y tuvieron que hacer una operación de rescate, pero de los soldados que estaban ahí, un montón de soldados. Y bueno, muestra una debilidad de Estados Unidos. Estados Unidos se retira, entra en esta tregua de una manera bastante vergonzosa, diciendo que el plan de los iraníes es el plan que va a ser la base de las negociaciones. Ahora se van a tratar de desdecir, ya se están desdiciendo, pero eso es un golpe digamos, a la credibilidad de Estados Unidos como la única superpotencia, la máxima superpotencia de la historia de la humanidad. Lo pone en entredicho. Pero lo que pone en entredicho también es la capacidad de Estados Unidos para defender a sus aliados. Todos estos países que están en el Golfo y que tenían, en los que tenía bases militares de Estados Unidos, tenía 13 bases militares, están hechas polvo las 13 bases militares. Tuvieron que evacuar a todos los militares que tenían en esas bases, algunos los pusieron en hoteles. Los hoteles, ya tenían identificados los iraníes en qué hoteles estaban, atacaron los hoteles en los que estaban los soldados. Tiene efectos muy importantes esto en cuanto a la credibilidad y a la vulnerabilidad del ejército estadounidense. Yo creo que se la van a pensar, al menos con algunos países, se la van a pensar dos veces antes de lanzarse en una nueva aventura. Puedo equivocarme, no lo dudo, este señor está bastante loco, pero bueno, los militares también pues tienen alguna responsabilidad ahí ante su propio estado, ¿verdad? Pero aquí yo creo que hay muchos efectos de esta guerra, hay efectos económicos tremendos que todavía no vemos. En términos de simplemente los fertilizantes que dejaron de salir desde el 28 de febrero hasta la actualidad, todavía no salen los fertilizantes. Estamos en plena temporada de siembra en todo el hemisferio norte del planeta, y ahí está el abasto de fertilizantes, es la mitad del que hay normalmente. Entonces, el precio de los fertilizantes está por las nubes. Y esto va a tener efectos sobre la producción agrícola mundial este año. Y si sigue la guerra, pues esto se puede extender o sea, puede tener efectos catastróficos realmente para la agricultura, pero además también para toda una serie de cosas. Entonces muestra a un Estados Unidos, de Israel ya lo sabíamos, pero es un Estados Unidos que se comporta como un Estado bribón. ¿Se acuerdan de ese término del Estado bribón que se usaba para Saddam Hussein, que era un Estado bribón, el iraquí, que por eso había que acabar con él, porque hacía estropicios, hacía cosas, invadía países, y etcétera, ¿no? Estados Unidos se está comportando como un Estado bribón. Ya se estaba comportando como un Estado bribón desde que entró Trump en su segundo mandato,
también hizo estropicios en el primero, y bueno, el imperialismo yanqui, pues ya sabemos, pero lo que ha estado haciendo Trump desde que entró va más allá de todo, o sea, cosas inauditas como los aranceles, a lo que se le pegaba la gana, entrar a un país y secuestrar al presidente y a su esposa, avasallar al Estado, robarse su petróleo, obligarlos todo eso es un comportamiento de Estado bribón. Esto de atacar a un país en medio, engañándolo de que hay buena fe en negociaciones, es un comportamiento de un Estado bribón. Entonces yo creo que el golpe a la credibilidad y al prestigio de Estados Unidos como el papá de los pollitos del capitalismo mundial, o de un ámbito muy grande del capitalismo mundial, sale muy golpeado de esta guerra. Puede tener efectos, los efectos sobre la OTAN están por verse, no voy a entrar, ya saben muchos de lo que se ha estado hablando de la OTAN, pero la OTAN ya estaba en crisis desde hace algún tiempo, pero esto profundiza tremendamente la crisis de la OTAN, todas las groserías que se han hecho. Pero yo creo que también es una guerra en la que se dice que Estados Unidos, perdón, que Rusia y China participaron, pero pues no sabemos realmente de qué manera, en qué grado. Sí se sabe que entre las dos guerras, la de julio y esta, sí envió China particularmente mucho equipo y Rusia también a Irán. Y bueno, no hablé de los túneles y tal, ¿no? Que son muy importantes, eh, pero bueno, esto es una guerra que fue muy estudiada por ellos, pero también les afectó económicamente. Entonces, por eso se cree que fue China en realidad la que le torció el brazo a los iraníes para que aceptaran la tregua, porque los iraníes no querían aceptar la tregua, y obligaron a Trump a que aceptara que la tregua, que la negociación se haría sobre la base de los 10 puntos presentados por Irán. ¿Qué otros efectos? Yo creo que va a haber muchos ahorita, no son los que se me ocurren, pero creo que puede tener efectos muy grandes. También depende de si reanuda Estados Unidos la guerra o no. Yo no creo que tenga mucho apetito, pero también, pues no meto las manos al fuego por esa gente, ¿no? Alfonso, muchas gracias, querido Alfonso. Sí, efectivamente no ha salido bien librado Estados Unidos. Ya mencioné, ¿no? Lo del equipo militar que se agrega. O sea, han gastado una cantidad alucinante de dinero. Más de 250.000 millones de dólares en lo que va de la guerra. Es una cantidad realmente alucinante, y eso es sin contar lo que gastaron en trasladar tropas a la región, en trasladar buques, y luego mucho del equipo ni siquiera lo podían usar. Los, los, los portaaviones estaban a más de 2.000 kilómetros de distancia, no se podían acercar porque tenían miedo de que los iraníes se los hundieran. Este, Además de todo el montón de aviones que les tumbaron los iraníes a los estadounidenses, ¿no? Entonces sí es impresionante y va a afectar muchísimo en términos bélicos. Yo creo que hay un montón de lecciones. Yo medio en broma, medio en serio, pues yo creo que Irán si ya es un exportador de armas a Rusia, que ha utilizado Rusia drones en Ucrania, drones iraníes que también pues ahora los producen los rusos, pues yo creo que van a vender más tecnología bélica los iraníes. José Luis, de acuerdo totalmente contigo. No hay mucho tiempo, pero sí es súper importante. O sea, el, el, el régimen del Shah había sido derrocado una primera vez en 1951.
y subió al poder pues una coalición nacionalista, populista, aunque el partido más importante, el partido más organizado, más estructurado, era el partido Tudeh, el partido de las masas, que era el partido comunista en Irán. Pero bueno, ya sabemos la política pues lo que sucedió a la Comintern, ¿verdad? Que pues pues no eran muy favorables a la toma del poder. Y los comunistas apoyaron a este gobierno nacionalista. Es un gobierno nacionalista que nacionalizó el petróleo, pero después de nacionalizar el petróleo, la CIA y el MI6 organizaron un golpe de Estado y derrocaron al gobierno nacionalista y encumbraron de nuevo al gobierno del Shah. Regresaron al Shah y el Shah, bueno, ya saben, ¿no? Un gobierno súper represor, etcétera. Cuando hubo la revolución islámica, los ayatolas, digamos, los liderados por el ayatola Khomeini, eh, eh, diseñaron una constitución en la que, bueno, es una constitución que tiene algunos aspectos democráticos, pero en realidad tiene una estructura teocrática, en la que el jefe, el líder de la revolución o el líder de la república, de la revolución islámica en realidad, tiene que ser un hombre de religión y tiene un poder por sobre todos los demás ramas del Estado. Y eso, como tiene una ideología religiosa y una ideología religiosa, pues, que pretende irse a los orígenes de la fe, de la religión, etcétera, pues tiene todo eso que mencionabas, ¿no? No solamente un autoritarismo, control de los medios de comunicación, represión, prohibición de los movimientos comunistas, de extrema izquierda, etcétera, o socialistas incluso, códigos de vestimenta para las mujeres, para incluso para los hombres, si llevan barba o no, y bueno, una represión tremenda. Y si a eso le agregas primero el neoliberalismo de los años 90, que ellos adoptaron plenamente, el sector privado es muy importante en Irán, hay una burguesía iraní, pero también tienes razón en que han tenido una actitud antiimperialista, quizá porque no les queda de otra, porque el imperialismo los ha convertido en su enemigo y los ha estado estrangulando económicamente y ahora pues con ataques militares, ¿no? Pero sí hay que entender esta parte de las masas. Ahora, lo que yo he conversado con algunos compañeros, amigos iraníes, eh, algunos que están aquí en México, y me dicen algo que ya había visto pues en los medios, ¿no? También de parte de la gente, de los iraníes que están con las masas populares, rebeldes, que están en contra, que son parte, por ejemplo, del movimiento. Hubo un movimiento de masas en Irán entre 2022 y 2023, pues se han de acordar, asesinaron la policía del código moral, asesinó a una muchacha, bueno, la dejó, la golpeó, Gina Amini, que la han de conocer como Mahsa Amini. Gina Amini, una muchacha kurda que fue a la capital, a Teherán, traía el velo como la mayoría de las muchachas iraníes, hasta aquí, entonces mostraba la mitad de la cabellera, y la agarraron por eso, y la golpearon, cuando vieron que se estaba muriendo, la metieron al metro y se desplomó en el metro, y están los videos de las cámaras de seguridad del metro. Y a raíz de eso se formó un movimiento de masas, de protesta,
en Irán en contra de la teocracia. Y ahora la teocracia ha tenido que aceptar hasta que las mujeres anden sin velo incluso. Porque no les ha quedado de otra, porque el movimiento fue realmente masivo. Y fue un movimiento masivo y pacífico. Ahora, en enero, hubo otro movimiento de masas porque el estrangulamiento económico es bastante tremendo y hubo otro movimiento, aparentemente, según Trump, yo no sé si es verdad porque el tipo es bien mentiroso, pero él dice que él les mandó armas a los manifestantes y les mandó señales tanto públicamente como probablemente por otros medios para decirles rebélense, ahí va la ayuda. Y nunca llegó la ayuda. Pero además, lo que me decían estos amigos y amigas iraníes es que estas guerras no ayudan al pueblo, a las masas revolucionarias en Irán o rebeldes en Irán. No les ayudan. Al contrario, los joden. Bueno, eh, pero ya me estoy desviando mucho. No desviando, es muy importante, pero queda poco tiempo. Leslie, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto oírte y saludarte. Sí, esto de la campaña mediática es súper impresionante. No sé quiénes más hayan visto los videos de los Legos. Son muy impresionantes. Estaba oyendo un programa Sí, hoy en la mañana en el que dicen que pues son chavas y chavos jóvenes, de generación Z, millennials, este, que aprovechando, en parte, o sea, hay un nacionalismo, ¿no? Producto de estas guerras y así conecto con lo que estaba diciendo antes. Cuando un país es atacado por el imperialismo, se cierran filas o por una potencia extranjera. La tendencia es que la población cierre filas y es lo que ha estado ocurriendo. Entonces tenemos ahora a montones de chavos haciendo producción cultural antiimperialista y es algo súper moderno con una música pues tipo rap y con un diseño también súper moderno, súper colorido y burlándose de Trump, de los trumpistas y sacando todos los, ¿cómo se llaman? Ah, pues sí, los tópicos o los temas que están en los medios de comunicación estadounidenses sobre Trump, sobre los Epstein, etcétera, y es algo muy, muy impresionante. Entonces, lo que decían en el programa de hoy en la mañana, yo no sé qué tan cierto sea esto o qué tanto haya de deseos, ¿verdad? Pero lo que decían es que al desaparecer las capas superiores del Estado iraní, que son ultraconservadoras, entre que hay un vacío y hay una generación pues más jóvenes gobernando, pero también hay un vacío producto de la guerra que permite que salgan estas cosas y se produzcan estas cosas que quizás sin quererlo en realidad son pues muy, muy radicales o serían muy radicales para la teocracia iraní en condiciones normales, pero que han tenido un éxito realmente impresionante. Este, Ahora, en cuanto a las capacidades de Irán para intervenir, eh, sí, pues es que hay como muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto al Islam, en cuanto a esos países, de que son atrasados, de que son retrógrados, que son reaccionarios. Pues sí, sí son reaccionarios y sí hay un ahorcamiento económico, pero también han encontrado maneras de desarrollarse, de comerciar con China y con Rusia, evitan el dólar para poder hacer ese comercio. Y hay unas escuelas de ingeniería pues muy, muy sofisticadas. Y ellos saben que pueden cortar cables de internet
en el fondo del Golfo Pérsico. Ellos pueden cortarlos e interrumpir, cortar el Internet en secciones enormes pues por lo menos del Medio Oriente y de conexiones de Internet entre una región y otra, ¿no? Porque todo eso son, bueno, también atacaron centros de datos de estas grandes empresas que negoció Trump cuando un poco después de llegar al gobierno el año pasado, viajó a la región, estuvo en Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar, y llegó a acuerdos de que crearan centros de datos para las empresas, pues las más ricas del mundo, que ahora son estas empresas de tecnología e inteligencia artificial, y atacaron, bombardearon esos centros de datos, muchos de los cuales estaban todavía en construcción. Pero también tienen capacidades por medio de esos ingenieros que han estado también ensayando cosas de guerra cibernética, que como bien dice Leslie, aparentemente no desplegaron, ¿no? Pero que ellos iban como en esta idea Sun Tzu de la paciencia estratégica, como administrando los medios de respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. Y en cuanto a las divisiones internas, fluye muy poco. En realidad, lo que sí sabemos que hay es esta estrategia defensiva en mosaico, que han dividido el territorio en 31 regiones para poder garantizar que la resistencia se sostenga a pesar de decapitaciones, etcétera. Entonces pueden continuar la guerra, una demarcación mientras que otra ya paró, etcétera, porque hay una autonomía que fue decretada, y para echar atrás eso es todo un rollo visiblemente. Pero eso no necesariamente implica divisiones internas insalvables, creo yo. No sé si respondí suficiente, pero bueno. Bueno, ¿qué viene, no? Pues sí, yo creo que viene una competencia interimperialista exacerbada, ¿no? Una competencia interimperialista exacerbada sobre otras bases, y yo creo que también yo creo que Trump va a seguir intentando establecer su dominación y su buleo de imponer aranceles y de castigar y tal vez intervenir en países, pero yo creo que le va a costar más trabajo, y me parece que si hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, como están programadas, y si el fraude que está preparando Trump no le alcanza, va a perder. Si no hay fraude, si sí hay elecciones y no hay fraude, o el fraude es relativamente moderado, lo más seguro es que pierde las elecciones, porque esta guerra yo creo que ya tiene efectos, es una guerra muy impopular, y los efectos de esta guerra en términos económicos para los estadounidenses se van a seguir resintiendo durante mucho tiempo, muchos meses por lo menos, y yo creo que esto le va a golpear tremendamente a Trump. Si hay elecciones y no las cancela, no sabemos, no tenemos bola de cristal para saber qué van a hacer, ni a qué se van a atrever, pero es muy probable que la segunda mitad del mandato de Trump sea lo que llaman en Estados Unidos un pato sentado, ¿no? Que cualquiera le dispara y le pega. Por en la política interior y en la política exterior le va a ser muy difícil actuar con autonomía. Si ganan los demócratas las dos cámaras del Congreso, las dos cámaras del Congreso, pues es muy probable que hagan lo que él ha pronosticado, que le van a hacer
juicios de procedencia y le van a meter un montón de juicios por un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué posibilidades para los revolucionarios? Pues yo creo que esa es la tarea que tenemos de pensar, ¿no? Ver cómo se configura esto. Yo creo que podríamos conectar esto que preguntas con lo que planteaba Enrique, ¿no? O sea, sí habría que crear redes en México, por supuesto, pero también a escala internacional, de resistencia ante la andanada neofascista y neoimperialista o imperialista abiertamente de Estados Unidos, que hay que resistirla, porque aunque yo creo que esto no se va a detener así nada más solito, y sí es una oportunidad para la reorganización de las fuerzas de izquierda, y tener como posibilidades de organizar y de actuar y de agrupar y de luchar contra pues todas esas tendencias que siguen promoviendo. Ve, acaba de estar J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en Hungría, promoviendo al facho de Orbán, que se quiere reelegir, la elección es este fin de semana, se quiere reelegir, es muy probable que no le alcancen los votos ni con el fraude, ya veremos, pero es uno de los alfiles que han tenido pues estas corrientes ultraderechistas en Europa para fortalecer a los diferentes partidos neofascistas en todo el continente europeo. Y la intención va mucho más allá, como lo hemos visto en América Latina, ¿no? Argentina El Salvador y mucho más, ¿no? Este, eh, Vero, muchas gracias por las preguntas. Este, eh, ¿Qué papel China? Bueno, en cuanto a la guerra, creo que ya más o menos lo mencioné. A China, yo creo que China está en un aprieto aquí porque, por supuesto, que no le conviene a China, es el menos interesado en que Estados Unidos logre su propósito de controlar el Medio Oriente por completo. Aunque China ha logrado un avance importante en términos de soberanía energética gracias a sus desarrollos en tecnología de energía solar, eólica, etcétera, y ha avanzado muchísimo. El porcentaje de fuentes renovables sobre el total de la energía generada en China es muy importante, es muy grande. Siguen dependiendo todavía mucho de los combustibles fósiles y, y por supuesto que no quieren usar sobre todo pues el carbón, que es a lo que estaban ya empezando a recurrir, porque aunque ellos son de los pocos países que siguieron recibiendo petróleo del Golfo, de todas maneras se redujo de manera importante el flujo. Entonces, a mí me parece que China estaba ahí en un aprieto, no solo por eso, también los fertilizantes, el helio, etcétera. Este, eh, Estaba en un aprieto entre esos dos elementos, pero claro que le interesa, ¿no? Estados Unidos en esta guerra en términos materiales no solamente perdió algunos cuantos aviones que valen, cuestan muchísimos miles de millones de dólares, lo que perdió en equipo, pero lo más importante que perdió Estados Unidos fueron radares de última generación, los radares más caros del mundo que tenían, no sé, una docena, no recuerdo el número exacto, pero los iraníes les destruyeron todos los que tenían en la región, no recuerdo los nombres pero bueno, un sistema SAD, en fin,
todos los radares más sofisticados que tenían en el Medio Oriente, los iraníes los destruyeron, a pesar de que son radares que están protegidos por tecnología de la más avanzada, con interceptores de los más avanzados, los destruyeron todos. Tuvieron que desarmar los radares que tenían en Corea del Sur, que tenían en otras partes de Asia, los tuvieron que desarmar para llevárselos al Medio Oriente y también se los destruyeron. O sea, es alucinante todo esto. Y todo eso lo estaba estudiando China, por supuesto. Y además, Estados Unidos se quedó sin mucho del arsenal de interceptores y radares que tenía para cualquier escenario de guerra, ya sea en el Mar del Sur de China, en caso de que China quiera ocupar Taiwán, o en cualquier otro escenario. Están muy mermados sus arsenales de misiles defensivos, lo cual pues sí, pues muy grave para ellos. Entonces, para los chinos esto es muy importante. Pero todo esto, yo creo que va a afectar, no sé, vamos a ver, pero va a afectar la capacidad de Estados Unidos de chantajear al mundo con aranceles, con todo tipo de cosas, y eso por supuesto que a China le importa muchísimo, ¿no? Que Estados Unidos no pueda obligar a los países a cortar relaciones económicas con China, por ejemplo, que es lo que quiere, lo que ha avanzado con México, ha hecho con otros países del continente, quería obligar a Brasil que hiciera lo mismo, nada más que está más complicado, etc. Y bueno, Enrique, creo que una parte de lo que comentabas ya lo comenté. Nada más quisiera hacer una aclaración sobre los BRICS. Bueno, están un poco sobrevalorados, no en lo absoluto, pero sí relativamente. O sea, los BRICS no son un bloque realmente, no son un campo realmente. O sea, en realidad los BRICS incluyen países que son de los dos campos. Están Rusia y China, que sí conforman una alianza a pesar de las tentaciones de Rusia con Trump, etcétera, pero sí son una alianza realmente. Rusia y China tienen una alianza importante, y Brasil pero no es, o sea, la juega como con todo, también con Europa, con Estados Unidos, e India todavía más. O sea, India realmente es más del campo proestadounidense, aceptó los chantajes de Trump de ya no comprarle petróleo a Rusia, cosa que gracias a esta guerra otra vez le está comprando petróleo a Rusia, etcétera. Y además los nuevos integrantes de BRICS o los nuevos países asociados de BRICS, como Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, pues son completamente del campo estadounidense. Hasta algunos de ellos, como Emiratos, apoyaron el genocidio en Palestina. Entonces, no hay que verlos realmente como un campo, porque no lo son. O sea, sería muy distinta la correlación de fuerzas con Estados Unidos si fueran realmente un campo como tal. Y bueno, muchas gracias por su atención. Medio me apuré y logré contestar todo en tiempo. No sé si quieran seguirle, yo por mí lo que manden. Yo creo que pues como siempre, ¿no? Nos hace falta tiempo para un tema tan complejo, y tal vez Gilberto, pues más bien lo que podríamos hacer es programar otra conferencia, ¿no? Porque yo creo que quedaron ahí muchos temas que no se pudieron tocar. En lo personal me pareció que habría que hablar más sobre el papel de Israel en la zona, ¿no? Aprovechando, pues, y las atrocidades que anda haciendo, ¿no?
pues no nos queda, Gilberto, más que agradecerte mucho tu tiempo, ¿no? Lo que pues nos ayudas a entender, ¿no? Creo que nos presentaste un panorama muy amplio que nos ayuda a entender mejor esto y insisto, más en estos momentos en que la censura, ¿no? Y las tergiversaciones de los medios occidentales pues están a la orden del día. Compañeras, compañeros, agradecerles mucho su asistencia y pues esperamos verlos pronto, ¿no? Ya les informaremos próximas conferencias, eventos y recordarles que ahí en el chat está el link del grupo de WhatsApp del Poder Popular al que se pueden sumar dándole ahí clic, ¿no? En el link. Pues si no hay otra cosa, compañeras, compañeros, buenas noches y nos vemos muy pronto. Gracias, Gilberto, cuídate. Muchas gracias, buenas noches, gracias Buenas Silvia, noches. gracias a todas, a todos.